En la clase pasada terminamos acá en este teorema 11 donde vimos algunas propiedades de las operaciones de unión e intersección con respecto a la intersección de conjuntos, ¿cierto? De operaciones de unión y sí, intersección con respecto a la inclusión de conjuntos. Eh, Vamos a pasar ahora a la próxima diapositiva. Espera un momento, yo amplío esto acá. En esta diapositiva ya tenemos propiedades de la operación de partes de un conjunto, ¿cierto? Varias de ellas pues también son conocidas ya por ustedes y se trabajaron incluso pues en fundamentos de matemáticas. Una primera propiedad de partes de un conjunto, aquí estamos considerando pues T y S son términos arbitrarios en ZF, es decir, son conjuntos, representan conjuntos arbitrarios dentro de ZF. Aquí en este primer punto A estaríamos diciendo que el vacío pertenece a partes de T para cualquier conjunto T, ¿cierto? Como nosotros ya mostramos que el vacío es subconjunto de T para cualquier conjunto T, tenemos entonces que el vacío pertenece a partes de T por la definición del conjunto de partes, ¿cierto? Entonces sale pues de inmediato. Lo mismo, bueno, voy a pasar estas propiedades por acá por el tablero y ahí vemos algunas de ellas. Aquí, en este caso, en el A que tendríamos como vacío de su conjunto de T para cualquier conjunto T, entonces el vacío pertenece a partes de T para cualquier conjunto T, ¿cierto? Para el caso pues también de T, todo conjunto pertenece a partes de él, ¿cierto? En todo conjunto T pertenece, como todo conjunto T es su conjunto de sí mismo, entonces pertenece a partes de sí mismo, ¿cierto? Ahora, mucho cuidado que aquí vamos a tener que esta afirmación T, su conjunto de partes de T, para cualquier conjunto T, aquí vamos a tener que esto va a ser, en general va a ser falso. Vamos a tener algunos casos en los que esta inclusión va a darse. Por ejemplo, si tomamos a T como siendo el conjunto vacío, aquí ¿qué vamos a tener? El vacío es su conjunto de partes del vacío, que sería el singulete del vacío, ¿cierto? Y ahí, ¿por qué? Porque, sí, me iban a hacer una pregunta. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? No. Aquí es que si tomamos el caso particular en el que T sea el conjunto vacío, ahí tendríamos que sí vale la inclusión, porque el vacío está incluido en cualquier conjunto, en el particular estaría incluido en parte del vacío, que es el singulete del vacío. Vamos a ver más adelante también, pues cuando ya sería el próximo semestre, cuando se formalicen los números naturales, vamos a ver que el- los números naturales satisfacen una condición y es que todo elemento de un número natural, tal y como lo vamos a definir, va a ser un subconjunto de, de él, ¿cierto? Ahí la relación de pertenencia e inclusión en la manera como vamos a definir los números naturales van a ser equivalentes, ¿cierto? Por lo tanto, entonces en los números naturales vamos a tener que, todo número natural va a estar incluido en partes de él, pero ahí en ese caso pues particular. Pero mire aquí un caso donde no vale esta inclusión. Tomemos, por ejemplo, sea t igual a que, coloquemos acá el singulete de 1. Vamos a hacer un contraejemplo, pues vamos a considerar que el 1 pues es un elemento pues de ZF, ¿cierto? El 1 lo podemos representar por medio de un conjunto. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que partes de t
va a tener el vacío singulete de 1, ¿cierto? Pero mire que aquí tenemos el 1 pertenece a t y el 1 no pertenece a partes de t. Por lo tanto, entonces tendríamos en este caso que t no estaría incluido en partes de t, ¿cierto? Listo. Entonces, aquí esto sería un contraejemplo que muestra que esta afirmación en general no es verdadera, pues vale en algunos casos, en otros casos no vale. Eso lo muestro porque, sobre todo, pues en fundamento hay como mucha confusión entre la pertenencia a partes de T y ser subconjunto de partes de T, o inclusive muchas veces confunden la relación de pertenencia pues con inclusión. Aquí pues espero que ustedes ya tengan más clara pues la diferencia entre esas dos relaciones. Eh, Partes de un conjunto T, independientemente de cuál sea el conjunto T, siempre va a ser diferente del vacío. ¿Por qué? Pues tome cualquiera de los dos puntos anteriores. Para cualquier conjunto T, el vacío va a estar en partes de T. Con eso ya es suficiente para concluir que partes de T es diferente del vacío, porque tiene por lo menos un elemento que sería el vacío. Ahora, T es un conjunto de S, sí, solamente si partes de T es un conjunto de partes de S. Eso incluso también se trabaja pues en fundamentos. Vamos a repetirlo aquí. Solamente voy a repetirlo aquí como para mostrar, pues, si uno intenta como hacer esa demostración por equivalencias, vamos a ver que como que llegamos a un punto donde no sabemos cómo seguir, ¿cierto? Entonces aquí es como importante ver que pues, o sea, no quedarse uno en una estrategia de demostración infinitamente tratando de sacar eso por equivalencia, sino que si no le da una demostración por equivalencia, recurra entonces a demostrar una implicación, pues cada una de las implicaciones por aparte, ¿cierto? Si nosotros aquí comenzáramos como a tratar de hacer esta equivalencia a demostrar este punto de por equivalencia, entonces tendríamos T subconjunto de S, eso equivalente a que para todo elemento X pertenece a T, implica que X pertenece a S, ¿cierto? Eso aquí sería entonces eh, sería por definición de inclusión, ¿cierto? Listo. Ahora, queremos llegar a que eso es equivalente a que partes de T está incluido en partes de S. Listo. Para llegar a esto, ¿qué tendríamos que tener? Entonces, que todos los elementos que están acá en partes de este conjunto también tendrían que estar en S. Entonces, aquí coloquemos una variable diferente a esta porque aquí ya no serían elementos pues de T o de S, sino de los conjuntos de partes de ellos. Entonces, cogemos una variable diferente. Entonces, para todo Z pertenece a partes de T, implica que Z pertenece a partes de S, ¿cierto? Aquí ya sabemos entonces que por definición de partes, pertenecer a partes de un conjunto es lo mismo, es equivalente a que está incluido en ese conjunto. Entonces, va a ser para todo Z, Z está incluido en T, implica que Z está incluido en S. Listo. Aquí entonces, por definición de esta inclusión que tendríamos, va a ser equivalente aquí para todo Z, y pongamos acá como, pues por definición de esta inclusión que tendríamos, todos los elementos que están en Z están en T. Aquí como tenemos los elementos de T, los tenemos por medio de la variable X, usemos esa misma variable, entonces para todo X pertenece a Z, implica X pertenece a T. Y implica, ¿cierto? Sería, implica esta parte de acá. Aquí, ¿qué sería? Sería para todo X pertenece a Z, implica X pertenece a S, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos para juntar estos dos caminos para pasar de esta fórmula acá por medio de una equivalencia? ¿Cómo hacemos para meter ese Z ahí, ¿cierto? Ese Z y aquí meter estos antecedentes acá, pues ahí queda como complicado, ¿cierto? Por lo menos no hay como unas leyes lógicas
digamos, muy claras que le permitan a uno como llenar este interrogante aquí y pasar por esas equivalencias. Hay uno que dice, bueno, no, pues por equivalencias está como complicado, no sabemos cómo pasar de acá a acá, entonces hagamos una implicación primero y después hagamos la otra implicación. Aquí entonces borremos esto, que por aquí, por este camino, esta estrategia no nos funcionó, entonces vámonos por acá. Mostremos primero entonces esta implicación, entonces supongamos que T es su conjunto de S. Y ahora sí, entonces veamos que eh, partes de T está incluido en partes de S. ¿Listo? Sea Z un elemento que pertenece a partes de T. Tomamos un elemento arbitrario en el conjunto de la izquierda, ¿cierto? Vamos a tener que llegar a que ese elemento está en el conjunto de la derecha. Entonces, ¿qué tenemos de ahí? Luego, Z va a ser un subconjunto de T por la definición del conjunto de partes, ¿cierto? Ahora, como tenemos entonces que T está, perdón, que Z está incluido en T y además tenemos que T está incluido en S, que eso lo tomamos como hipótesis por transitividad de esa relación de inclusión se tiene que ese Z está incluido en S. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a tener que Z va a pertenecer a partes de S, porque es un subconjunto de S, entonces pertenece a partes. Ya logramos mostrar entonces todo elemento que esté aquí en la izquierda va a estar en el conjunto de la derecha. Entonces mostramos esa inclusión. Ahí pues ahí deben recordar pues muchos que esa fue pues una demostración también que hice de fundamentos, simplemente estamos como repitiendo esa demostración, viendo que así pues como partida de cada implicación sale mucho más fácil que por equivalencia, ¿cierto? En el otro sentido que tenemos, entonces pongamos que partes de T está incluido en partes de S. Mire, aquí ya estoy viendo también las demostraciones como un lenguaje más informal, ¿cierto? Y veamos que T está incluido en S. Es como hacíamos nosotros esta demostración. Tomemos un elemento arbitrario en X, perdón, en T, sea X un elemento que está en T. ¿Listo? Tenemos que llegar a que ese elemento está en S. Pero entonces, para usar esta hipótesis, lo que tenemos que hacer es, con este elemento que tenemos en T, vamos a construir un elemento que esté en partes de T, ¿cierto? Y ahí sí podemos usar la hipótesis. Como X está en T, entonces tenemos que el singulete de X es un subconjunto de T. Es una cosa pues que ya mostramos anteriormente, es que un elemento pertenece a T si solamente si el singulete de él es un conjunto de T. Eso lo mostramos pues cuando vemos las propiedades pues, de la relación de inclusión. Luego tendríamos entonces que singulete de X pertenece a partes de T. Y como estamos suponiendo que partes de T está incluido en partes de S, se tiene que el singulete de X eh, estaría en partes de S, de donde tendríamos entonces que singulete de X es su conjunto de S, ¿cierto? Pertenece a partes de S y es singulete de X. Ahora, como X pertenece a singulete de X y singulete de X está incluido en S, de ahí tendríamos entonces que X va a pertenecer a S. Listo, entonces tomamos un elemento arbitrario. En el conjunto de la izquierda llegamos a que ese elemento arbitrario está en el conjunto de la derecha. Mostramos esta inclusión y esa inclusión la demostramos bajo este supuesto, es decir, por teorema de deducción demostramos que partes de T, su conjunto partes de S implica T, su conjunto de S. ¿Listo?
Aquí. Con eso entonces tendríamos ya este punto T y es dos conjuntos son iguales y solamente si sus conjuntos de partes son iguales. Aquí, ¿cómo podemos mostrar eso? Entonces, vamos a verlo acá. Mira que estoy compartiendo, listo, que borremos esto acá. Entonces, por doble inclusión tenemos que T es igual a S, si solamente si T es su conjunto de S y S es su conjunto de T. Eso nosotros ya lo mostramos, es lo que la propiedad que estamos llamando doble inclusión, ¿cierto? ¿Es equivalente a qué? Eh, Mire que aquí por el ítem D tenemos que T su conjunto de S es equivalente que a partir de T es su conjunto de partes de S. Entonces, por sustitución por el D y sustitución por equivalentes, tendríamos entonces que partes de T va a ser su conjunto de partes de S y acá también usando el punto D y sustitución por equivalentes tendríamos que partes de S es su conjunto de partes de T. Es por ítem, ítem D y sustitución por equivalentes. Listo, y aquí por doble inclusión tenemos entonces que eso es equivalente a que partes de T es igual a partes de S, ¿cierto? Doble inclusión. Listo. Ok. Tenemos aquí también que esa operación de sacar partes a una intersección, ¿cierto? Distribuye, ¿cierto? O sea, la operación de partes distribuye con respecto a la intersección. Aquí en el G vamos a ver que esa operación de partes no distribuye con respecto a la unión. Vamos a mostrar pues un contraejemplo, incluso ustedes pues, ya lo deben saber cómo se hace, ¿cierto? Ahí vamos a tener solo la inclusión en un sentido, ¿cierto? En el otro sentido vamos a ver que no vale. Entonces veamos esa distributiva con respecto a la conjunción primero. Vamos a probar aquí el F. Tendríamos acá entonces, hagámoslo por equivalencias. Entonces, tomemos un elemento arbitrario acá en este conjunto y veamos que él pertenece a este conjunto y solamente si pertenece a este conjunto. Entonces, tomemos un elemento Z que pertenece a partes de T intersectado a S. Eso por definición de partes es equivalente a que Z está incluido en T intersectado a S, ¿cierto? Entonces aquí sería por definición de partes, ¿cierto? Partes de un conjunto. Listo, ahora nosotros aquí ya podemos usar las propiedades que nosotros ya mostramos acá para la inclusión en particular, entonces vamos a ver esta de acá. O sea, aquí tenemos, Z está incluido en la intersección de T y S. Les voy a mostrar aquí lo que mostramos, propiedades que mostramos para esa intersección. Y mire que en este último punto K mostramos si un conjunto está incluido en la intersección de dos conjuntos, eso ocurre si solamente si ese conjunto está incluido en ambos, ¿cierto? Entonces por esta equivalencia vamos a tener entonces, o sea, por el teorema 11K, esto va a ser equivalente a que Z está incluido en T y Z está incluido en S. Sería por el teorema
11K. ¿Listo? Y ser subconjunto de T es lo mismo que pertenecer a partes de T. ¿Cierto? Entonces aquí tendríamos que Z pertenece a partes de T y Z pertenece a partes de S. Definición de partes. Luego, como ese elemento pertenece a ambos conjuntos, eso es lo mismo que decir que pertenece a la intersección, por la definición de intersección de conjuntos, ¿cierto? Pues pertenece a partes de T intersectado partes de S. Definición, intersección de conjuntos. Ahí entonces por esa equivalencia que tenemos ahí y por generalización y extensionalidad se tiene finalmente que esos dos conjuntos son los mismos, ¿cierto? Partes de T intersectado S va a ser igual a partes de T intersectado partes de S, ¿cierto? Generalizando tendríamos que para todo Z, Z va a pertenecer a este conjunto y solamente si Z pertenece a este conjunto de acá. Y la extensionalidad a partir de eso que tenemos ahí nos llevaría a que los dos conjuntos son iguales. Bueno, aquí entonces veamos que para esta inclusión pues es fácil de demostrar, voy a dejar para que usted la demuestre, pero entonces veamos que la inclusión en el otro sentido no necesariamente vale, ¿cierto? No, no para cualquier par de conjuntos T y S vamos a tener que partes de T unido S está incluido en partes de T unido partes de S. La idea es si nosotros primero unimos los dos conjuntos y después sacamos partes, en realidad ahí vamos a poder como construir más subconjuntos porque tenemos un conjunto más grande, ¿cierto? Mientras que aquí vamos a poder solamente tomar pedazos de T y pedazos de S y vamos a unir todos esos pedazos, pero no vamos a poder tomar pedazos de ese conjunto más grande. Entonces, veamos acá digamos, sea, vamos a ver que no vale pues en el otro sentido, o sea, que partes de T unido S eh, igual a partes de T unido partes de S, pues nos estamos preguntando, aquí preguntamos no solamente por una inclusión mejor aquí, solamente esta inclusión. Nos estamos preguntando si eso vale, esa inclusión vale para cualquier par de conjuntos. Entonces, respuesta no. Y mostremos un contraejemplo. Allá el contraejemplo ahí es bastante fácil. Inclusive podríamos tomar conjuntos bien sencillos como singulete. Aquí T siendo el singulete de 0 y S siendo el singulete de 1. En partes de T unido S, entonces tendríamos T unido S sería el doblete 0, 1. ¿Cierto? De ese conjunto, el doblete 0, 1 va a pertenecer a partes de S. Pero mire que el 0, 1 no va a estar ni en partes del singulete de 0 ni en partes del singulete de 1, porque no es su conjunto de los dos. Tomemos aquí un conjuntico mayor como para mostrar un ejemplo, pues, como un poquito más elaborado, pues, o más, aunque ese, pues, es suficiente, pero pongámoslo acá. Que sean T igual a los, digamos, naturales, por los enteros positivos unidos con el 0, ¿cierto? Y tomemos a S como siendo los enteros negativos, ¿cierto? En ese caso, ¿qué tendríamos? Vamos a tener que T unido S, ¿qué nos va a dar? Enteros negativos unidos con enteros positivos unidos con el cero, eso nos da todos los enteros, ¿cierto? Luego, tendríamos que ese conjunto grande, Z, pertenece a partes de T unido a S, ¿cierto? Pues tenemos que los enteros son su conjunto de los enteros, ¿cierto?
mientras que tendríamos que Z no pertenece a partes de T, pues Z no es su conjunto de los enteros positivos unidos con el cero, ¿cierto? Existe un montón de enteros que no están acá en este conjunto. Y Z tampoco, Z tampoco va a pertenecer, ya los enteros tampoco van a pertenecer a partes de S. Pues tendríamos también que los enteros tampoco son subconjunto de los enteros negativos, ¿cierto? Listo, entonces ahí tendríamos el contraejemplo. Tenemos un elemento que pertenece a este conjunto y no pertenece a la unión, ¿cierto? La Z no pertenece a partes de T unido partes de S, ¿cierto? Como no pertenece a ninguno de estos dos, entonces no pertenece a la unión. Ahora tenemos que pertenece a este conjunto y no pertenece a este, por lo tanto, entonces no se da la inclusión de este conjunto en este. Listo. Ahora mire que en este caso, pues estamos mostrando un contraejemplo donde esta inclusión, pues estamos mostrando que esa inclusión no necesariamente vale. ¿Qué condición nosotros podríamos poner para que esa inclusión valiera siempre? Pues, ¿bajo qué condiciones esa inclusión vale? ¿Qué condición proponen? Podría ser si T está contenido en S o S en T. Eso, esa podría ser una condición. Pues podríamos proponer aquí precisamente eso. Si, si T está incluido en S, o pongámoslo acá con lenguaje simbólico mejor. T está incluido en S, o S está incluido en T, ahí sí vamos a tener entonces que partes de T unido a S va a ser, inclusive aquí vamos a tener la igualdad, porque recuerde que la otra inclusión siempre se da, ¿cierto? Y aquí estamos diciendo que bajo esta hipótesis la otra inclusión también se va a dar siempre, entonces en realidad vamos a tener la igualdad. Partes de T unido, partes de S, ¿cierto? En este caso, ¿qué vamos a tener? Entonces vamos a demostrar eso. Supongamos el antecedente y a partir de ese antecedente lleguemos al consecuente. Vamos a hacerlo pues por método directo, ¿cierto? Supongamos que T está incluido en S o, voy a ponerlo aquí en lenguaje natural, como o S está incluido en T. A partir de eso vamos a llegar a esta inclusión, pero entonces vamos a tomar aquí casos, porque tenemos una disyunción y a partir de esa disyunción queremos llegar a eso, entonces hay que tomar casos, ¿cierto? Caso 1, si T está incluido en S. En este caso, mire que nos daría la unión. T unido S nos daría el conjunto más grande, en este caso S, ¿cierto? Y tendríamos entonces que partes de, también tendríamos como T subconjunto de S, partes de T, va a estar incluido en partes de S, por lo que mostramos pues aquí anteriormente, ¿cierto? Por este ítem D tenemos que la inclusión entre dos conjuntos de S, sí, solamente sí, la inclusión entre las partes se da, o sea, ahí estaríamos usando el ítem D. Ítem D. Y esta propiedad de aquí es una propiedad que nosotros ya mostramos anteriormente también. Si tenemos la inclusión de T en S, la unión va a dar el conjunto, pues es el conjunto mayor. Eso pues habría que ver aquí cuál es el teorema, pues, y el ítem, pues,
donde lo justificamos, pero eso ya lo mostramos, ¿cierto? Luego, tendríamos entonces aquí que la unión de estos dos, ¿cierto? Partes de T unido partes de S, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el conjunto mayor, usando pues de nuevo esa propiedad que tenemos acá para la unión, ¿cierto? Hacer partes de S. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Entonces vamos a tener finalmente que partes de T unido a S va a ser igual a partes de S, ¿cierto? Aquí estaríamos sustituyendo por iguales aquí, ¿cierto? Estamos sustituyendo este conjunto T unido a S por S, por el hecho de que son iguales. Estamos haciendo sustitución por igual. Y aquí también vamos a hacer sustitución por igual. Entonces partes de S lo vamos a cambiar por partes de esto de acá. Partes de T unido partes de S, ¿cierto? Ahí tenemos entonces la igualdad. El otro caso es análogo, ¿cierto? El caso 2, si S es su conjunto de T, se prueba, se muestra, es análogo al caso 1, ¿cierto? Simplemente en el caso 1, intercambiar T y S, ¿cierto? Vamos a tener la misma cosa ahí. Listo. Bueno. Ok. Vámonos acá. Entonces ahí tenemos ya pues algunas propiedades de esa operación pues de sacar partes, ¿cierto? Sacar partes de un conjunto. Vámonos ahora a definir lo que es la operación de complemento. Y Profe, sí, pero sí tiene una preguntita, por un ejercicio de esto de partes, y es que en el libro, bueno, un ejercicio que dice que partes de X no está contenido en X, para cualquier X. venga, hagamos esto de acá. ¿Cómo es? Partes de X no está contenido en X para cualquier conjunto X. Eso, profe, y ahí dan como una pistica, pues, bueno, considere el conjunto y dicen cuáles, pero es que no sé cómo usarlo. Habría que mostrar un elemento que bajo esas condiciones siempre... Ah, bueno, pero mire que el singulete de X, o sea, aquí el asunto es, nosotros tenemos, en ZF nosotros vamos a poder mostrar esto, que X no pertenece a X para cualquier conjunto X, ¿cierto? Eso lo vamos a poder mostrar, solo que ahí para mostrar eso necesitamos el axioma de regularidad. Cuando veamos el axioma de regularidad, incluso pues mostramos esto como una consecuencia del axioma de regularidad. Si nosotros ya tuviéramos axioma de regularidad con esto, ¿cómo vamos a mostrar esto de acá? Entonces tenemos que X pertenece a partes de X para cualquier conjunto X. Y X no pertenece a X. Luego tendríamos que partes de X no estaría incluido en X, ¿cierto? Pero aquí sería pues teniendo en cuenta esta propiedad de los conjuntos, pero eso todavía nosotros no lo tenemos y para mostrarlo en general para cualquier conjunto necesitamos axioma de regularidad. Ese punto, ese ejercicio está en donde, en el taller de esta sección. No, profe, este está en el libro de Thomas Jack, pero entonces Ah, ya. ahí, ahí dicen como considere Y igual a los U pertenecientes a X, tal que uno pertenece a U. Y entonces, pues no sé si se supone que con ese conjunto y sin usar este axioma de regularidad se pueda sacar, ¿Cómo porque es? está en la primera sección de ejercicios, es Y ¿Cómo es? igual a los U pertenecientes a X, Mm. tal que uno pertenece a U.
tal que U no pertenece a U. Entonces dicen eso, mire que Y pertenece a partes de X, pero Y no pertenece a X. Que sí pertenece. Ah, bueno, hagámoslo por ahí. Bueno, que en todo caso, si en el DI, pues inclusive, si uno ya demostró esta propiedad, aquí tendríamos pues el camino para mostrar esto, ¿cierto? Vamos a hacerlo entonces sin esa propiedad, siguiendo la sugerencia pues que están dando ahí en el libro. ¿Qué hacemos acá? Demostración, listo. Entonces, tome Y igual a esto. Listo. Mire que por la definición de Y, ya, por definición de Y es conjunto, o sea, Y va a ser subconjunto de X, porque está tomando elementos de X que satisfacen una determinada propiedad y es que no pertenecen a él mismo, ¿cierto? Luego, por teorema del subconjunto, se tiene que Y es conjunto, ¿cierto? Es como lo primero que estamos haciendo es justificar que al definir esta clase de objetos de esta manera, en realidad obtuvimos una cosa que es un conjunto, es un término entre ZF. Listo, entonces veamos ahora que mejor dicho, veamos primero que ese Y de su conjunto pues pertenece a partes de X por la propia definición, ¿cierto? Ah, bueno, dice, inclusive acá, ese Y por la propia definición, todos los elementos son elementos de X, ¿cierto? Entonces, por un lado nos va a asegurar que va a ser conjunto, además vamos a tener entonces que como Y es un conjunto de X, vamos a tener que Y va a pertenecer a partes de X, ¿cierto? Listo, entonces tenemos por un lado, ese elemento pertenece acá, ahora vamos a tener que justificar que no está en X, ¿cierto? Veamos que ese Y no pertenece a X. Vamos a hacer esta parte creo que esto nos va a salir más fácil por reducción al absurdo. Supongamos que sí pertenece y lleguemos a una contradicción, ¿cierto? Eh, si tomamos que Y pertenece a X, ¿qué tendríamos? Entonces, tendríamos que Y no pertenece a Y. Ah, no. Es que creo que la Ah, no, ahí contradicción la contradicción iba en sería que Y pertenecía a Y que y Y no pertenece a pertenecía a Y. Y. Sí, exactamente. Ahí vamos a tener es eso, o sea, pero va a pertenecer a Y. Aquí necesitamos es que no esté en X. O sea, Y pertenece a Y. Ah, con eso justificaríamos entonces que. No, pues que tenemos que justificar es que no está en X. O sea, porque si uno tiene esto, si uno tiene esto, Y pertenece a Y, eso ocurre si solamente si Y no pertenece a Y. De aquí que concluimos. Ah, no, pero sí solamente si Y no pertenece a Y y Y pertenece a X. Exacto. Que mire que acá son los U, tal que U pertenece a X y U no pertenece a U, ¿cierto? Entonces aquí sería Y pertenece a Y, sí, solamente si Y pertenece a X y Y no pertenece a Y, ¿cierto?
Tendríamos eso. Pero ¿qué sacamos de ahí? Quizás ahí sí se tiene que usar lo de la suma de regularidad, ¿no? Y lo de eliminación de verdad en conjunción. Y se Pero ahí llega a que cuál Y sería la... pertenece a X. Bueno, porque si de ahí daría, pues, sí, pero por ahí podríamos salir más fácil. De pronto, esto va a ser equivalente a que Y no pertenece a... O sea, mire que si tenemos que Y pertenece a X, tendríamos, o sea, exacto. O sea, por definición de Y tenemos esto, ¿cierto? Ahora, si nosotros suponemos que Y pertenece a X, aquí vamos a hacer reducción precisamente del absurdo. Si Y pertenece a X, mire que aquí tendríamos, esta parte es verdad, entonces, por eliminación de verdad en conjunción, en conjunción, se tendría que Y pertenece a Y, si solamente si Y no pertenece a Y, contradicción, ¿cierto? Entonces, con eso que demostramos que Y no puede pertenecer a X, ¿cierto? Ahora, como tenemos entonces que Y pertenece a partes de X y no pertenece a X, entonces no se hace inclusión. Entonces, como Y pertenece a partes de X y Y no pertenece a X, entonces vamos a tener que partes de X no está incluido en X y ahí tomamos un X arbitrario, ¿cierto? Un conjunto de X arbitrario. Ah, sí, profe, claro, muy bien. Y ahí no se utiliza Ahí no estaríamos ese principio. utilizando no estaríamos utilizando pues ese principio, que eso es una cosa que va a ser cierta, pero entonces necesitamos de una acción adicional que es de regularidad, ¿cierto? O sea, con el axioma de regularidad sale mucho más sencillo porque ya de una vamos a tener inclusive una cosa más fácil, no vamos a tener que tomar un conjunto tan raro como este, sino que simplemente con el propio X vamos a tener que el X no pertenece a él mismo y sí va a pertenecer a partes de X, ahí saldría pues de una, ¿cierto? Pero desde luego entonces tendríamos que tener axioma de regularidad, pero mire que esto incluso sin el axioma de regularidad lo logramos mostrar para cualquier X, ¿cierto? Esta es la demostración. ¿Está bien? Dale, profe, gracias. Sí. Listo, ok, con gusto. Bueno, vamos a ver ahora entonces esta definición del complemento de un conjunto con respecto a otro. Hay que tener en cuenta eso, siempre que estamos sacando complementos dentro de ZF, siempre lo tenemos que tomar con respecto a un conjunto U que tomamos pues como universo, como referencia, ¿cierto? Y siempre que sacamos complemento a un conjunto T, siempre suponemos que ese conjunto T es subconjunto o está incluido en el universo. ¿Listo? Incluso en el taller hay un ejercicio que pide indicar y es que si uno toma como complementos absolutos, ¿cierto? Es decir, si uno define, voy a poner esto por acá, si uno define para un conjunto T arbitrario, define el complemento de T como los elementos que no pertenecen a T, ¿cierto? Es tomar esto sería como tomar un complemento absoluto, porque serían simplemente todos los conjuntos, pues estamos dentro de ZF, todos los elementos de un conjunto, entonces, todos los conjuntos que no están en T, ¿cierto? No estamos tomando un universo como referencia. Pero el asunto es que el ejercicio que nos dice, si uno está suponiendo pues que T es conjunto, esto de acá no va a ser conjunto. O sea, ese complemento absoluto no va a ser conjunto. ¿Por qué? Porque piense intuitivamente.
Si ambos fueran conjuntos, o sea, si usted tuviera tanto a T como la clase de elementos que no están en T como siendo conjuntos, por el axioma de unión, ¿usted qué tendría? Que T unido T complemento sería conjunto, ¿cierto? O sea, si esto conjunto y esto conjunto, ¿qué tendríamos? T unido T' es conjunto, ¿cierto? Pero ¿qué sería T unido T'? Son los elementos que están en T y los que no están en T. Mire que ahí nos daría todos los elementos, ¿cierto? O sea, ese T unido T' es igual a la clase de todos los conjuntos. Y recuerde que nosotros ya mostramos que la clase de todos los conjuntos no es un conjunto, sino que es una clase propia, entonces estaríamos llegando a una contradicción, ¿cierto? Ahí ya les di pues como la idea de cómo hacer ese ejercicio, ya es cuestión pues de que ustedes lo escriban pues más bonito, ¿cierto? Pero entonces es importante tener en cuenta ese ejercicio para darnos cuenta pues que siempre que tomamos complementos de un conjunto es con respecto a otro conjunto que estamos tomando como referencia, que es un universo, y siempre estamos suponiendo entonces que eh, ese conjunto T es su conjunto de ese universo, está incluido en ese universo. Aquí la definición entonces del complemento de T con respecto a U es simplemente al universo quítele los elementos de T. Y nosotros ya conocemos pues esa operación de resta de conjuntos, ¿cierto? Y conocemos las propiedades que tenemos ahí. No hay ningún problema, ¿cierto? Vamos a tener aquí esas propiedades. Voy a pasarlas también entonces para el tablero, para ponerlo por acá. Aquí, ¿qué vamos a tener? Primero, el complemento del universo es el vacío, pero mire que por la definición que nosotros tenemos, aquí estamos pensando pues que todos los complementos están siendo tomados con respecto a U, ¿cierto? Listo, entonces aquí en este punto A, ¿qué tendríamos? El complemento de U, ¿qué sería? Sería U menos U. Y nosotros ya sabemos que si a un conjunto le quitamos el mismo conjunto, eso nos da el conjunto vacío. El B, ¿qué sería? Es el complemento del vacío, que por la definición de complemento sería el universo que nosotros estemos tomando, le quitamos el conjunto vacío, pero si a cualquier conjunto le quitamos el vacío, eso nos da el mismo conjunto, ¿cierto? Nos da el U, ¿listo? Que es el que tenemos aquí. Listo, ahora el C. El C sería el complemento del complemento, que en este caso, por definición, ¿qué sería? Vamos a ver si con propiedades que nosotros tenemos ya de la diferencia de conjuntos, ya de esa igualdad nos da, o si no nos da con las propiedades que ya mostramos, ahí sí nos toca pues ya comenzar a mostrar esto, digamos, por equivalencias o por doble inclusión, ¿cierto? Pero uno, digamos, otro consejo es, cuando estén haciendo estas demostraciones, pues antes de ponerse a demostrarla como de cero, traten de recordar o de mirar las propiedades que se tienen anteriores para ver si las puede utilizar en la demostración y con eso se ahorra pues mucho trabajo en muchas de las demostraciones. No termina pues muchas veces uno por desconocimiento de otras propiedades o porque no se acuerda de propiedades que demostró anteriormente, termina volviendo a demostrar cosas que ya demostró. Entonces, no es, las demostraciones que hacen no serían como muy eficientes. Aquí la idea es tratar de usar al máximo lo que ya se ha demostrado. Aquí, ¿qué tendríamos? Definición de ese complemento del complemento. Entonces, es el universo menos el complemento de T, ¿cierto? Y ese sería, entonces sería el universo menos el universo menos T, ¿cierto? Listo, veamos si tenemos alguna propiedad de la resta, pues de la diferencia de conjuntos que nos permita entonces identificar quién nos daría esas operaciones ahí. Ay, espera. Ah, no. Bueno, por acá parece que todavía no tenemos nada como muy útil para eso.
No tenemos propiedades muy útiles, pero bueno, digamos, mire, uno podría pensar acá, hagámoslo inclusive de una manera más general. Si nosotros tuviéramos U o a un conjunto A le quitamos B y a eso menos C, ¿cierto? Si nosotros hacemos el diagrama de veamos más o menos qué nos debería dar eso para proponer aquí una igualdad. Entonces, tenemos aquí, todos son subconjuntos del conjunto U. Tenemos aquí el conjunto A, por aquí el conjunto B y por aquí el conjunto C, ¿cierto? A, B y C. Entonces, lo que estamos diciendo es que primero a B le estamos quitando C. Entonces nos está quedando todo esto de acá. ¿Cierto? Y a le quitamos esto de acá. Ya le quitamos A, le quitamos B menos C. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esta parte de acá. Ah, bueno, ahí parece que no nos da como una cosa muy... ah, 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 ah. Bueno, aquí en general como que no nos va a dar, pero hagámoslo para en otro caso donde sean este mismo conjunto. Aquí inclusive podría haber sido. Y aquí mire que nos estaría dando, nos estaría dando eh, A menos B unido A intersectado B intersectado C, no, pero eso queda todavía más feo. Ahí no logramos ver como una propiedad muy simple, pues que nos sirva de mucho. Pero tratemos de hacer en el caso en el que aquí, segundo elemento también es A. Aquí simplemente pues como para ver, uno, chequear, uno tiene dudas de si hay ciertas operaciones que nos dan, si nos lo podemos expresar por medio de otras operaciones más simples, y listo, entonces uno comienza a jugar pues con los diagramas de Venn, identificar a ver si logra hallar una igualdad. Entonces pensemos aquí A menos B, ¿cierto? O sea, a A le quitamos B y a, A le quitamos A menos B. Listo, vamos a ver qué pasa aquí. B, listo. A menos B, ¿qué sería? Entonces sería esta parte de acá. Sería A menos B. Y A le quitamos A menos B. Nos daría como A intersectado B, ¿cierto? Ahí esa podemos mostrar eso. Entonces, pongámosle acá, proposición. Proposición. A menos B es igual a A intersectado B. Y estamos diciendo pues que esa igualdad vale para cualquier par de conjuntos A y B, ¿cierto? Aquí no estoy usando ya los T y los S, sino que me dio por usar letras mayúsculas. ¿Listo? Ahí, digamos, en la notación vamos a irnos adaptando a las diferentes notaciones y sin ningún problema. ¿Qué vamos a tener aquí? Entonces vamos a demostrar esta igualdad. Intentemos hacerla inicialmente, intentemos hacerla por bicondicional, ¿cierto? Por equivalencia. Entonces tomemos un elemento arbitrario aquí y veamos que está acá. X pertenece a A menos A menos B, si solamente sí que X pertenece a A y X no pertenece a A menos B, ¿cierto? Definición
diferencia de conjuntos. Ok, aquí ¿qué tenemos? X no pertenece a menos B, si no pertenece a o si pertenece a B, ¿cierto? X pertenece a y X no pertenece a o X pertenece a B, porque para que pertenezca a esta diferencia es que pertenezca a este y no pertenezca a este. La negación de eso usando leyes de De Morgan es equivalente a esto, ¿cierto? Es definición esto y leyes de De Morgan. Listo. Apliquemos aquí distributividad. Dice X pertenece a y X no pertenece a o X pertenece a y X pertenece a B. Distributividad de conjunción y disyunción, ¿cierto? Aquí tenemos, esto de acá es una contradicción, ¿cierto? Esto de acá es una cosa que es siempre falsa. Por lo tanto, entonces la podemos eliminar. Eliminación de falsedad en conjunción, tendríamos, en disyunción, perdón. Eliminación de falsedad en disyunción. X pertenece a y X pertenece a E. Eliminación de falsedad en disyunción. Listo, entonces ya por generalización tendríamos entonces que todos los elementos que están aquí, bueno, aquí me faltó una equivalencia, es sí, solamente si X pertenece a intersectado B, ¿cierto? Que X pertenezca tanto a como a B, es lo mismo decir, es equivalente a decir que está en la intersección, entonces, definición de intersección. Entonces, si generalizamos, tendríamos que para todo X pertenece a este conjunto, si solamente si pertenece a esta intersección. Entonces, por generalización y extensionalidad, se tiene que, eh, a menos B es igual a intersectado B. ¿Listo? Bueno, aquí en realidad este límite que mostramos es para mostrar lo anterior, resultó ser como más largo pues si no hubiéramos puesto a demostrar la cosa directamente, pero bueno, mire que ahí uno tiene una propiedad adicional, esa propiedad adicional también usted la puede usar en otras partes, ¿cierto? Por la propiedad que acabamos de mostrar, esto va a ser igual a ¿qué? Entonces sería igual a U intersectado T, ¿cierto? Por proposición estrella, ¿cierto? Aquí estoy diciendo pues la proposición en estrella es esta que acabo de colocar acá, ¿cierto? Y esto es igual a ¿qué? A T, ¿cierto? La intersección de dos conjuntos donde nosotros estamos suponiendo que T es su conjunto del universo sobre el cual estamos sacando complementos, ¿cierto? Si tenemos esta inclusión, esta intersección es que es el menor conjunto, este, que eso ya lo mostramos pues en una proposición que mostramos anteriormente, ¿cierto? Y que así, si nosotros ya hubiéramos demostrado esta proposición, mire que esta demostración sale en tres pasitos, ¿cierto? Que tengan en cuenta pues que muchas veces usar cosas que demostraron anteriormente le ahorra pues uno bastante el trabajo. Listo. Ahora mire que en los libros también muchas veces cuando está uno escribiendo un libro, entonces voy a demostrar esto, se da cuenta que si uno tuviera esta proposición anteriormente, eso saldría fácil y además en otros teoremas, otros lemas, puede ser que también necesite esto, entonces póngalo mejor antes como un lema y comience a usarlo de ahí en adelante, ¿cierto? Pasa que uno en los libros ya ve todo organizadito, entonces uno, eh, pues muchas veces como que va viendo los teoremas y listo, y entonces más adelante se usan los lemas anteriores y eso como que funciona todo bien. Entonces, mire que la manera como escriben los libros, ahí
Muchas veces pues también es dependiendo de cómo, pues de las necesidades que se tienen para mostrar un teorema, se da cuenta que necesitaría como un lema anterior o fuera bueno tener un lema anterior, entonces ¿qué hace? Escríbalo como un lema anterior, ¿cierto? Bueno, ok, aquí tenemos entonces esta igualdad, el complemento de un conjunto, pues con respecto a un universo va a ser el propio conjunto. T unido T complemento sería el universo, ¿cierto? En este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que T unido T complemento sería T unido con el universo menos T, y eso va a ser igual a el universo. Aquí, bueno, sí, supongamos que ya tenemos demostrada también esta proposición. ¿Listo? Ok. Y bueno, o si quieren, bueno, lo hacen por equivalencia, lo hacen por doble inclusión, bueno, ustedes ya saben cómo mostrar eso. T intersectado con el complemento de T es vacío. La demostración de eso, pues lo más fácil sería hacerlo por reducción al absurdo. Suponga que es diferente del vacío, va a llegar a una contradicción. Bueno, es necesario que haga como demuestre algunas de esas propiedades o ustedes se sienten bien para demostrar estas propiedades. Es que a veces que me siento como que se repite mucho en esta parte lo que se vio en fundamentos, pero entonces no sé hasta qué punto sí sea bueno repetir o seguir hacia adelante. Entonces, dígame, con toda confianza, ¿quieren que demuestre alguno de esos puntos adicionales que hay, de esas propiedades? Hagamos uno, ¿cuál? El último, el H, listo, entonces vamos a ver el H. El H lo vamos a hacer por equivalencias, ¿cierto? Tenemos, vamos a tratar de hacerlo por equivalencia y no nos sale por equivalencias, listo, entonces nos vamos a demostrar primero una implicación y después la otra. T es un conjunto de S. Eso ocurre si y solamente si que, por definición de inclusiones, para todo X, X pertenece a T, implica X pertenece a S, ¿cierto? Definición de inclusión. Em, Aquí, ¿qué tenemos? ¿Eso es equivalente a qué? Apliquemos contrarrecíproco acá. ¿Cierto? Mira, acá es cierto, una forma de contrarrecíproco. Entonces, para todo X, X no pertenece a S, implica X no pertenece a T. Contrarrecíproco y sustitución por equivalente, ¿cierto? Ahora, mire que con el hecho de X no pertenecer a S, nosotros ya no tenemos que necesariamente ya tenga que pertenecer al complemento de S, porque para pertenecer al complemento de S, recuerde que lo estamos tomando con respecto a un universo U. Entonces, para que X pertenezca complemento de S, eso ocurre si solamente si pertenece al universo y em, si pertenece al universo. Sí, inclusive podría haberlo hecho más lo que pertenece al universo y no pertenece a, a ese, ¿cierto? De aquí nos faltaría como incluir esto de acá. Entonces, ¿qué hacemos ahí para incluir eso? Mire que si no pertenece a ese, no pertenecería a U.
¿Qué dicen? ¿Qué hacemos ahí para meter ese? Que mire, en últimas, pues, o sea, si nosotros nos comenzamos como a devolver aquí, ¿a qué queremos llegar? Queremos llegar a lo siguiente, entonces, queremos llegar a que para todo x, x pertenece a S', implica x pertenece a T', ¿cierto? A eso a lo que queremos llegar, porque queremos llegar a esta inclusión, ¿cierto? Queremos llegar a que S' está incluido en T'. Y acá para acá sería por definición de inclusión. Ahora, ¿qué hacemos para pasar llegar acá? Entonces, sigámonos devolviendo acá. Para todo x, pertenecer a S', pues el complemento de S con respecto a U es lo mismo que X. X pertenece a U menos S, ¿cierto? Implica X pertenece a U menos T. ¿Listo? De acá para acá sería por definición de complemento. Y aquí esto, pues si nos seguimos devolviendo, ¿eso qué sería? Para todo X, X pertenece a esta diferencia, es porque pertenece a U y no pertenece a S, ¿cierto? Y eso implica que X pertenece a U y X no pertenece a T, ¿cierto? Acá sería definición de diferencia de conjuntos. Ahora, estas dos cosas que hay acá adentro son equivalentes. Mire que de acá, pues es como si le estuviéramos incluyendo aquí esto, ¿cierto? De acá para acá, listo, va a valer. El asunto es de acá para acá. También vale, ¿cierto? Vamos a ver si tenemos esa equivalencia por... Ah, esa equivalencia no la tenemos acá. La tendríamos que tener... Mire que si nosotros tenemos como esta equivalencia, una equivalencia de este tipo. Si tenemos alfa implica beta, eso es equivalente a, digamos, delta y alfa implica delta y beta. Mira que las dos cosas son equivalentes. De acá para acá, como que sí vale, pero ¿será que de aquí hacia acá también va a valer? Eso como que en ese otro sentido parece que no es como tan claro. Ahí nosotros ya sabemos, listo, nosotros queremos saber si esa equivalencia vale. Si esa equivalencia vale, listo, simplemente la aplicamos acá. Sería una sustitución por equivalentes utilizando esta tautología. Pero como queremos saber si vale, sabemos que podemos comprobarlo o semánticamente o sintácticamente. Entonces, hagámoslo el camino más sencillo, hagámoslo sintácticamente. Perdón, semánticamente, hagamos una tablita de verdad. Y hagámoslo acá, pues, sin necesidad de colocar tablas adicionales, asignémosle valores de verdad acá. Entonces, verdadero, posibilidades, verdadero, verdadero, eh, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y tenemos todas las posibles combinaciones de verdad. Y comencemos a ver qué nos va a dar esto acá. Esta implicación aquí sería verdadera, aquí sería falsa, verdadera y verdadera. Listo. Aquí, ¿qué vamos a tener? Ah, aquí tenemos que tener más propiedades, el delta. Nos quedó faltando el delta. Bueno, entonces vamos a tener verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. Ahora, mire que aquí simplemente porque estoy como complicándome la vida tratando de ir por equivalencias, ¿cierto? Si uno ve que se está complicando la vida, cuando se fue por equivalencias,
simplemente demuestra una implicación y después demuestra la otra. Y se evita todo este trabajo que estoy haciendo aquí. ¿Cierto? Listo, pero ya aquí estamos acá y la idea es aprender, entonces tomémonos todo este trabajo. ¿Cierto? Aquí, ¿qué sería? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, eh, falso, falso. Listo. Aquí entonces vamos a tener verdadero, falso para delta, ¿cierto? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y veamos entonces qué pasa acá. Entonces aquí vamos a tener esta implicación. Va a ser falso donde es verdadero el antecedente y falso el consecuente. En todos los otros lados va a ser verdadero. Listo. Aquí, ¿qué vamos a tener? Entonces tenemos, vamos a ver esta conjunción. Aquí tenemos delta y aquí tenemos alfa. Entonces sería verdadero y verdadero, verdadero, ¿cierto? Aquí no voy a colocar otra vez los valores de alfa porque ya los tenemos pues acá en esta, estoy fijando en esta primera columna que tenemos acá. Entonces esa con esta que nos va a dar, aquí todo, bueno, aquí sería falso, aquí sería verdadero porque es verdadero y verdadero, aquí es falso y aquí todo eso es falso, entonces falso, 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 falso. Listo. Ok, tenemos ese de ahí. Y veamos qué es lo que nos daría con esta. Entonces veámonos ya delta con esta de acá, ¿cierto? Valores de delta y beta, aquí ¿qué tenemos? Entonces delta es verdadero aquí y verdadero, aquí nos da verdadero. Aquí verdadero y falso nos da falso. Verdadero y falso, falso. Falso y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y verdadero, falso. Aquí estos dos son falsos, entonces falso y falso. ¿Cierto? Ya nos dio verdadero, nos dio solamente un delta, es verdadero, 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 listo, que nos dio. Ok. Y ahí en esa implicación que nos quedaría, entonces nos tenemos que fijar en esas dos columnas, ¿cierto? Esta con esta. Nos da entonces verdadero, verdadero, verdadero. Falso implica cualquier cosa es verdadero. Verdadero implica falso es falso. Bueno, aquí falso implica falso es verdadero. Y aquí todos los antecedentes son falsos. Entonces todo esto va a dar verdadero. Y ahora fijémonos entonces en esta columna y esta columna. Esa equivalencia va a ser una tautología si solamente si esas dos columnas son todas las mismas, verdadero, 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 falso, falso. Aquí está el problemita, ¿cierto? Aquí vamos a tener falso, ¿cierto? Y mire que en ese caso la implicación que falla es en este sentido, ¿cierto? Porque aquí tendríamos verdadero implica falso. Aquí verdadero, verdadero, bueno, aquí todo lo... Pues miren que acá tenemos este problema, en este sentido puede ser que no valga. O sea que de alguna manera vamos a tener que utilizar como alguna propiedad adicional de esas propiedades alfa, beta y delta que tenemos en el caso particular, ¿cierto? Eso no va a ser una tautología. Entonces aquí como que queda complicado, ¿cierto? Bueno, miren, aquí uno podría usar el hecho también de que nosotros estamos suponiendo que tanto T como S son subconjuntos de U. De esto que tendríamos, vamos a tener que X pertenece a T implica X pertenece a U y que X pertenece a S también implica que X pertenece a U, ¿cierto? ¿Listo? Eh, Bajo estas hipótesis, la conjunción de esto y esto va a ser equivalente a que X
pertenece a T, pero es que aquí el problema es que lo tenemos, o sea, de aquí nosotros, ¿qué tendríamos? Cuando tenemos que una fórmula implica la otra, la conjunción va a ser equivalente al antecedente, ¿cierto? X pertenece a T y X pertenece a U, va a ser equivalente a X pertenece a T. ¿Sí? Ok. Y aquí X pertenece a S y X pertenece a U, va a ser equivalente a X pertenece a S. ¿Sí? Pero entonces mire que aquí en realidad lo que tenemos no es con X pertenece a U y X pertenece a S, sino con X no pertenece a S. Entonces ahí tampoco como que nos sirve de mucho, ¿cierto? Y si uno se pone de terco a hacer eso por equivalencias, como que se complica la vida. Entonces, dejemos de ser tercos. Hagamos, hagamos primero una implicación y después hacemos la otra, ¿cierto? Profe, qué pena. ¿Podrías devolver? Es que ya lo borró todo. Pero quería preguntarle, pues, Aquí, eso. Cuando uno tiene, digamos, estas propiedades, igualmente la fórmula lógica debe ser tautología, ¿cierto? Entonces, esa hipótesis de que T y S son subconjuntos de U, ¿cómo nos arreglan esa tabla de verdad? Porque pues, el único error en el que falla es en ese falso que está por allí, pero eso debe de verse pues como eso, pero mire que ambientado con la hipótesis, ¿no? a la tabla de verdad no nos los va a cambiar para nada. O sea, aquí la tabla de verdad no nos va a servir para nada, ¿cierto? O sea, con estas implicaciones, ¿qué es lo que vamos a poder tener? Vamos a poder tener como estas equivalencias. Entonces, si nosotros tuviéramos en alguna parte esta conjunción, podríamos cambiarlo por esto, ¿cierto? O si en alguna parte tuviéramos esta conjunción, lo podríamos cambiar por eso. El asunto es que aquí donde lo tenemos, no tenemos exactamente esa conjunción, sino que tenemos es con la negación. Entonces, no, pues por el momento todo Y, eso que hicimos aquí no nos sirve. y ahí puede colocar un segundito, porfa, profe, la tabla de verdad, Sí. en el que falla, en el falso. Ese falla cuando la implicación de la derecha es verdadera. Entonces, en esos valores de verdad, haciendo pues el equivalente de delta, alfa y beta, en la fórmula que nosotros tenemos arriba, sí puede haber el caso en el que, o sea, yo lo Ah, que quiero decir es mire, que ese caso no puede suceder, ¿cierto? bueno, mire que en ese caso, ¿qué tendríamos? En este caso tendríamos alfa verdadero, beta falso y delta falso. Aquí en este caso estaríamos pensando en que alfa sea X pertenece, aquí qué sería, X pertenece, no, X no pertenece, alfa sería, X no pertenece a S, ¿cierto? Este alfa sería como el X no pertenece a S, el beta sería el X no pertenece a T, ¿cierto? Y el delta sería X pertenece a U, ¿cierto? En el caso que está fallando, ¿qué tendríamos? Que es falso que X no pertenece, no, que es verdadero que X no pertenece a S, ¿cierto? Y es falso que X no pertenece a T, o sea que X sí pertenecería a T. X pertenecería a T y no pertenecería a U, ahí estaría una contradicción, ¿cierto? Porque si Eso, es profesor, falso era que lo que iba. sería una contradicción. Sí, ahí podría, pues digamos, este caso para esas fórmulas particulares no se va a poder dar porque tendríamos que X pertenece a T y X no pertenece a U, pero eso contradice precisamente el hecho de que T es su conjunto de U, ¿cierto? Listo. Pero ahí, digamos, pues en lugar de uno complicarse la vida aquí, entonces mejor hagamos mejor vamos a hacer por cada implicación por aparte, ¿cierto? Digamos, cuando uno logra hallar como unas equivalencias que le permiten a uno pasar así como de manera limpia de una fórmula a otra por equivalencias, listo, hágale. Pero si como que esas
no logra hallar una equivalencia y en alguna parte tiene uno dudas de cómo pasar de una fórmula a la otra por equivalencias, mejor deje de ser terco y haga una implicación primero y después haga la otra implicación, ¿cierto? Es como el lema, digamos, acá de este ejercicio pues que estamos haciendo acá, de esta demostración que estamos haciendo acá. Entonces vamos a hacer este acá. Bueno, entonces estamos mostrando el H. Vamos a demostrar primero esta implicación. Entonces supongamos que T está incluido en S. Y veamos a partir de esa hipótesis que el complemento de S está incluido en el complemento de T. ¿Listo? Hagámoslo por método directo. Entonces tomemos un elemento arbitrario aquí en el conjunto de la izquierda y veamos que está en el conjunto de la derecha. Entonces, sea X un elemento que está en el conjunto, en el complemento de S, ¿cierto? Vamos a suponer que ese X está pues ahí. Por definición de complemento, pues y teniendo en cuenta que estamos sacando el complemento con respecto a U, ¿cierto? Entonces, tendríamos en realidad que X pertenece a U menos S, ¿cierto? De ahí que sacamos, ¿de dónde? Tendríamos que X pertenece a U y X no pertenece a S, ¿cierto? Ahora, como X no pertenece a S y T es un conjunto de S, entonces X no puede pertenecer a T, ¿cierto? Ahí estaríamos como aplicando la definición de esto, el contrarrecíproco y modus ponens con esto, ¿cierto? Pero aquí ya vamos a comenzar a ir un poco más rápidamente. Entonces sabemos que todos los elementos de T están en S. Por lo tanto, si X no está en S, no puede estar en T. Es como T es un conjunto de S y X no pertenece a S, entonces tendríamos que X no pertenece a T. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos entonces que X pertenece a U y no pertenece a T. De ahí tenemos entonces como X pertenece a U y X pertenece a T, entonces tenemos que X pertenece al complemento de T. Recuerde que aquí estamos asumiendo pues eh, que es pues el complemento pues relativo al conjunto U, ¿cierto? Es decir, estamos diciendo que X pertenece a U menos T, ¿cierto? Por definición. Inclusive podríamos hacerlo ahí en dos pasos. U menos T y por definición de complemento X pertenece a T complemento. Listo, entonces tomamos un elemento arbitrario en el conjunto de acá de la izquierda y llegamos a que ese elemento arbitrario está en el conjunto de la derecha. Por teorema de deducción demostramos que esto implica esto, ¿cierto? X pertenece al complemento de S, implica que X pertenece al complemento de T. Generalizando y por definición de la relación de inclusión tenemos entonces esa inclusión, la demostramos usando esta hipótesis. Listo, veamos ahora la implicación en el otro sentido. Supongamos que aquí es que ese complemento, el complemento de S está incluido en el complemento de T. A partir de eso vamos a mostrar que T está incluido en S, ¿cierto? ¿Qué hacemos aquí? Entonces tomemos un elemento arbitrario en S', perdón, en T, sea, supongamos entonces un elemento X que está en T, y finalmente entonces a qué vamos a tener que llegar, a que ese elemento va a estar en S, ¿cierto?
Ahora, aquí es donde vamos a usar la hipótesis adicional que estamos haciendo, y es que T es un subconjunto de S, ¿cierto? T es un subconjunto de U. Como T es un subconjunto de U, ¿qué vamos a tener? Entonces, no. No, aquí no, que sí, aquí teníamos que X pertenece a T y que X también pertenecería a U, pero ahí no tenemos nada. O sea, la idea es ver cómo nosotros usamos esta hipótesis que tenemos acá. Bueno, pero, no, sí, ahí podemos hacer eso. Hagámoslo por reducción al absurdo. Supongamos que X no pertenece a S, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí por reducción al absurdo. Y si no pertenece a S, entonces ahí sí, como T es su conjunto de U y X pertenece a T, entonces, ¿qué tendríamos? Que X va a pertenecer a U. Entonces, de ahí que tenemos que X pertenece a U y no pertenece a S, por lo tanto, entonces va a pertenecer a U menos S, ¿cierto? Luego, X pertenece a U menos S. Y por definición de complemento, se tiene que, tendríamos entonces en este caso que X pertenece al complemento de S, ¿cierto? Y pertenece al complemento de S, como estamos asumiendo aquí por hipótesis que ese complemento es su conjunto de T complemento, pues si además tenemos que X pertenece al complemento de S, entonces tendríamos que X pertenece a T complemento. Como pertenece a T complemento, en últimas, ¿qué tendríamos? Es decir, que X va a pertenecer a U menos T. ¿De dónde? Sacamos entonces que X va a pertenecer a U y X no pertenece a T. Contradicción, ¿cierto? Porque aquí tendríamos que X pertenece a T y aquí llegamos a que X no pertenece a T. Llegamos a una contradicción. Por reducción al absurdo, entonces quedó mostrado que en realidad esa inclusión se da, ¿cierto? Por, por reducción al absurdo, ¿qué mostramos? Mostramos entonces que en realidad lo que tiene que hacer es que X tiene que pertenecer a S. Y ahí tendríamos entonces que todos los elementos que están en S, que generalizando y por definición de inclusión sería eso que queríamos mostrar, ¿cierto? Listo. Ahí ya entonces mostramos la inclusión en ambos sentidos, ¿cierto? Y mire por acá, separándole perdón, demostramos el bicondicional, mostrando una implicación primero y después la implicación en el otro sentido. Y aquí, al separar esa bicondicional, pues mostrarlo por separado nos salió mucho más fácil. Listo. Bueno, ¿dudas ahí? ¿Quieren que haga alguna otra de las propiedades, que demuestre alguna otra de las propiedades que hay ahí? Todo claro, listo, ok. Entonces, vámonos a ver qué es lo que sigue acá. Bueno, vamos a ver lo que son uniones e intersecciones generalizadas. Pero, como ya son las 3:30 pasaditas, me gustaría mejor como, pues no partir ese tema y no comenzar el tema entonces desde el comienzo en la próxima clase. Es mejor dejemos para ver uniones, intersecciones generalizadas la próxima clase. Hoy descansamos un poco más temprano.
Bueno, ya vieron también entonces que ya les califiqué pues los parciales. Ahí pueden ver las correcciones pues que les hice, las deben de encontrar ahí en el Classroom. Si alguno de ustedes pues no está viendo como las correcciones que hay en el parcial, entonces dele recargar, porque de pronto es que le está cargando el archivo viejo. Pero ahí están ya las notas y los comentarios. También subí pues como una solución pues del parcial, desde luego esas pues no son las únicas soluciones posibles. Ah, bueno, sobre el seguimiento, estaba pensando precisamente, ahora estaba como tratando de buscar algún ejercicio para eso, pero todavía no he definido ejercicio. El ejercicio que les voy a poner es algún ejercicio que tenga que ver con esto de uniones e intersecciones generalizadas. Entonces espero pues ya para el viernes también indicarles cuál es el ejercicio pues para el seguimiento de esta unidad. Y también les estaría indicando pues la fecha para entregarlo. Aquí pues también no estamos muy lejos de terminar el tema pues de esta sección. De pronto, inclusive el próximo viernes también podemos ver y definir fecha para el parcial. Bueno, entonces que estén muy bien. Hasta luego, estén muy bien. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, con gusto.